Cuando abrimos el Evangelio de Juan, al recrearnos, ilustrarnos y alimentarnos en él, experimentamos una comunión profunda con el Señor. Una comunión que nos revela de una forma tan sencilla la realidad más grande que es el cimiento de la fe cristiana, la encarnación de Dios. Este es el tema de nuestro estudio del día. Leemos entonces en el libro de Juan capítulo 1 los versículos del 1 al 5 que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los primeros 5 versículos de este Evangelio nos permite contemplar la gloria de Dios desplegada de manera plena, tan diáfana. Nos permite establecer con claridad que el Dios eterno, el Verbo, se volvió humano. El Creador volviéndose parte de lo que Él creó, un hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Jesús es Dios, el Creador de todo lo existente, que sin dejar de ser Dios, se introduce en el mundo, en nuestra vida, para habitar con nosotros y llevarnos de muerte a vida eterna, convirtiéndose Él en la misma esencia de la sustitución, pagando nuestras culpas, siendo herido por nuestros pecados, para que por su llaga seamos sanados. Isaías 53:5. Este Evangelio nos lleva a comprender las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra que esta poderosa obra, el Señor la hizo con el fin de que la segunda persona de la Trinidad ministrara entre nosotros, trayendo el mensaje más poderoso que alguien pueda haber escuchado sobre la faz de la tierra. El único mensaje que fortalece la seguridad del creyente en cuanto a la realidad de su fe y a la vez invita a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. El mensaje que es la respuesta a todas las necesidades humanas. Un mensaje que hará que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios, en su perfecta soberanía, escogió al apóstol Juan para describir no solo el mensaje de salvación, sino la identidad del autor y consumador de la fe, su obra, sus declaraciones divinas, sus milagros. No solo en los primeros 14 versículos del capítulo 1 que hoy estudiaremos, sino en sus 21 capítulos. Y también en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Todo el Nuevo Testamento está lleno de evidencia de que Jesús es Dios. En los versículos del 6 al 8 de este capítulo, el apóstol Juan nos hace una reseña de la obra de Juan el Bautista, quien fue el precursor del Mesías, resaltando que este heraldo, escogido por Dios, anunció al Dios verdadero, al Verbo viniendo al mundo, al Dios encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. En los versículos del 9 al 14, Juan hace una potente declaración de la persona de Cristo y su impacto en el mundo, señalándolo como la luz verdadera. Una vez más, podemos afirmar que en estos versículos la gloria de Dios es evidente, respaldada con esta evidencia bíblica. En Juan 8, versículo 12, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esta es la razón por la que Él vino al mundo, para volverse la luz que vence las tinieblas, la luz que es la más pura revelación de vida eterna, del Dios encarnado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el versículo 9. Es la declaración más asombrosa, pero continúa en los versículos 10 y 11, diciendo que la luz verdadera en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Solo cuando usted entiende que Cristo es quien es y entiende su persona y su obra, es cuando usted tiene la posibilidad de ser salvo. Solo es posible cuando usted cree en la divinidad de Jesucristo
y acepta el regalo que solo Él le ofrece. Solo a partir de ese momento en que usted afirma en su vida lo que creemos los cristianos en Cristo, donde usted declara esta gran verdad divina, es cuando usted recibe la salvación. Es importante destacar esto porque no se trata solo de definir quién es Cristo. Necesitamos ser equipados de fe por medio del Santo Espíritu de Dios. Para estar bajo la gracia necesitamos creer. Usted debe creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. No es un ritual que requiera solo repetir palabras de manera autómata. Es mucho más. Hablamos de una fe que transforma, una fe activa que derribará todo y edificará de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Los versículos del 12 al 14 concluyen con buenas noticias. Esa luz aún está disponible. Está disponible para usted, para todos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ante usted que ha escuchado este mensaje, ha sido expuesta la luz verdadera del mundo. ¿Cree usted que Jesús es Dios en carne humana? Ese es el cimiento de la fe salvadora. La fe que viene por el oír acerca de Cristo y creer. ¿Qué va a hacer con esto? A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. No puede resultarnos sorprendente que para muchas personas en la actualidad sea difícil aceptar intelectualmente algunas de las enseñanzas que encontramos acerca de Dios, porque las realidades que describe sobrepasan toda la capacidad de entendimiento racional humano. Lo que sí me parece triste es que haya personas que hagan de la fe algo más difícil de lo que realmente es, y lo hagan encontrando dificultades donde no debiera de haberlas. Una de las grandes dificultades que encontramos para entender todo lo que es la realidad de Dios es el hecho de su encarnación. El hecho de que Dios se haga hombre, el Dios de gloria, se limite a la experiencia humana. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo, su entrada en la historia humana, ha dado lugar para todo tipo de chistes, de bromas, de burlas, de retórica humana. Sin embargo, la afirmación cristiana es que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre, tan completamente divino como lo fue humano. Esta historia no contiene ningún tipo de ilusión, de ficción. Es el Dios poderoso que entra en la historia humana en forma de un niño indefenso, necesitado de todos los cuidados, del aprendizaje de un recién nacido. La infancia de Jesús fue una completa realidad, una realidad viva. Sí, si solamente Jesús fue un buen maestro, un buen niño, un ser humano bueno, estaría el Evangelio lleno de incongruencias. Pero al ser Dios mismo, todo el mensaje del Evangelio cobra sentido. Es un misterio incomprensible, insondable, pero que da sentido a todo el mensaje del Evangelio. Tendemos a embellecer el relato del nacimiento de Jesús y llenarlo de todo tipo de romanticismo melancólico. Pero en realidad es un momento tremendamente frío y cruel. Los evangelios lo despojan de todo tipo de sensiblería. Lo despejan de todo tipo de pasión. No lo comentan, solamente lo relatan. Y lo que nos encontramos en aquel momento frío, cruel, es que la insensibilidad del ser humano. Nadie ofrece una cama a una mujer a punto de dar a luz. Nadie le cede su asiento y su lugar en el mesón. Nadie acoge al necesitado. Solamente un establo infecto, solamente un abrevadero como cuna. La insensibilidad humana queda de reflejo. Sin embargo, en la encarnación lo importante no son las circunstancias que lo rodean, no son las fechas cuando se produce, sino la identidad de la persona que nace allí. Por eso los evangelios despojan de toda la retórica, de toda la iconografía que puede alrededor y que con el paso de los años hemos ido creando. Y a veces discutimos si había animales o no había animales,
como cuando llegaron los pastores o cuando no, cuántos eran los magos o cuántos no eran. Y nos olvidamos en medio de toda esta retórica de que el centro de este suceso es el niño, la persona que nace ahí, Dios hecho hombre. Porque el niño que nace en Belén era Dios. El niño que nace en Belén era Dios humanado, hecho hombre. Es Dios mismo y nada menos que eso. Es la revelación de la voluntad, del plan, del amor, del acercamiento de Dios hacia una humanidad necesitada. Es Dios mismo dispuesto para obrar en la historia de una humanidad necesitada y traer la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Por eso cuando llegamos al relato del evangelista Juan, sorprende a veces que cuando empieza su evangelio no empiece en Belén, no empiece en el pesebre, no empiece a contarnos todo el relato del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Juan, que está muy centrado en la identidad de Jesús, nos va a hablar de la divinidad de aquel niño. Y nos lo habla en torno de verbo. El verbo como lo que era la palabra, la revelación exhalada de la voluntad de Dios y del plan de Dios para la humanidad. Aquel verbo nos dice que estaba en el principio con Dios. En el principio era el verbo. Fíjate, cuando nada existía, antes de nada ser creado, el verbo de Dios ya era. Su existencia está fuera de toda duda, de discusión, de todo argumento, es Dios mismo. En segundo lugar, nos dice que el verbo era con Dios, en una relación de intimidad, de igualdad, de identidad con Dios. Es una persona que puede comunicar y comunicarse. El verbo era con Dios. En tercer lugar, nos dice que el verbo era Dios. El verbo es Dios mismo, no uno en medio de un panteón de divinidades, sino el único y el mismo Dios verdadero. Es Dios. No hay un Dios, sino Dios en toda su esencia. En cuarto lugar, nos dice que es el Creador, versículo 3. Es de quien surgen todas las cosas por Él fueron hechos. Nada es hecho sin su acción. Todo lo creado parte de Él, por tanto se entiende que Él mismo no ha sido creado, porque todo lo creado fue a partir de Él. En quinto lugar, nos dice que es fuente de vida. En Él estaba la vida. ¿Quieres conocer la vida? Ahí está, en Cristo. Él es la vida, dice Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No una fuente de vida, sino la única fuente de vida. Pero más nos dice que es el revelador. Dice el versículo 4 y 5 que la vida era la luz de los hombres. Es la revelación de dónde está la vida y cómo conseguir la vida, cómo recuperar la vida. Esa vida que la humanidad perdió como consecuencia del pecado, por medio de la desobediencia allí en Edén. Esa vida que la humanidad persigue con anhelo. Esa vida que la humanidad busca en diferentes medios. Está en Cristo. Es la luz. Todo lo que necesitamos para recuperar la vida perdida es volver a Cristo, es el revelador. Y en séptimo lugar nos dice Juan que aquel verbo, aquella revelación de Dios, aquella vida, se hace carne. Versículo 14. El verbo fue hecho carne, se sujetó a las limitaciones de nuestra naturaleza creada. Este es el mensaje sorprendente del Evangelio. Dios mismo, el Dios invisible, el Dios soberano, se hace visible, se hace cercano, para manifestar el reflejo de la eterna gloria de Dios en medio de nosotros. Aquello que no podíamos alcanzar, se acerca a nosotros. La encarnación nos enseña esta realidad sorprendente. El niño que nace era Dios hecho hombre. No dejó de ser Dios. No era Dios menos algo de su divinidad. Era totalmente Dios más todo lo que adquirió de la identidad con nosotros en su encarnación. Adquirió nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra lucha constante. Y por eso el relato de los evangelios nos va a presentar a un Jesús que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. A un Jesús que fue debilitado, tuvo hambre, tuvo sed, se fatigaba. A un Jesús que sintió toda la debilidad de la humanidad. No hay algo como lo que los gnósticos del primer siglo empezaban a decir, que Jesús era Dios pero sin identificarse pleno, que caminaba como un palmo elevado sobre la tierra. Sus pies no llegaron a posarse en el polvo, no llegó a mancharse, a ensuciarse con el camino. No. Jesús entró en la plena identificación con la humanidad. Sí que sus pies asumieron el polvo del camino, sí que se lastimaron con las piedras del camino, sí que sufrió el dolor del camino.
El misterio de la encarnación no podemos explicarlo, solamente aceptarlo. Era Charles Wesley que decía: lo que vemos en el establo es a nuestro Dios circunscrito al espacio, hecho incomprensiblemente hombre. Y subrayo este calificativo que pone Wesley: incomprensiblemente. Es incomprensible todo lo que está sucediendo en la encarnación, no lo podemos entender. La realidad de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, la realidad de la encarnación no debemos considerarla como una maravilla o un milagro de la naturaleza, sino como una sorprendente maravilla de la gracia. Es un milagro de la soberanía de Dios. Quizás por eso no alcanzamos a entenderlo, porque pasamos mucho tiempo buscando las explicaciones racionales, lógicas a lo que sucede allí, al nacimiento virginal, a la entrada del Dios Todopoderoso en la humanidad. No lo vamos a poder entender, no lo vamos a poder explicar. No va a haber lógica para lo que allí sucede. En la encarnación, lo único que vemos es el poder soberano de Dios que manifiesta su gracia para con nosotros. Si buscas lógica, entra el chisme, la burla. Si buscas y ves la gloria de Dios, encuentras la maravilla y el perdón. Por tanto, cuando nos acercamos a la encarnación no es tanto un suceso para que cavilemos buscando explicaciones, porque es incomprensible, sino que es un momento para que reconozcamos la gloria, la grandeza de Dios, para que seamos agradecidos por su amor, para que adoremos al Dios soberano. No busquemos explicaciones que no vamos a encontrar. Veamos la gloria de Dios y entonces todo cambia. Hay muchas realidades en la historia humana que no podemos comprender, que yo no puedo comprender, pero no por el hecho de que yo no las pueda comprender, dejan de ser. El hecho de que yo no pueda comprender el vuelo de un avión no lo hace imposible, solo le revela mi ignorancia, mi capacidad limitada con respecto a muchas leyes físicas. El hecho de que yo no comprenda la encarnación no la hace imposible, solo testifica de la pequeñez de la humanidad con respecto a la gloria de Dios. Solo ilustra que aquello que se sale de la esfera de lo material, de lo tangible, se escapa de la comprensión humana. Hay algo mucho mayor. Ahora, incluso por muy sorprendente, por muy importante que la encarnación nos pueda resultar, por muy gloriosa que veamos en ella todo el poder de Dios, la encarnación no es el centro del Evangelio. Y quizás esto tenemos que tenerlo también claro. El centro del Evangelio no radica en que Dios se hizo hombre. Este es un paso dentro de la secuela de pasos que le van a llevar hacia la cruz. Porque las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con la redención y con el perdón. Por eso el centro del Evangelio lo vamos a encontrar en el Calvario y no en Belén. Pero cuando vemos Belén, la encarnación de Jesús, como una parte de este proceso que va a llevar a Dios mismo hacia la cruz, entonces sí que cobra sentido. Hay un texto del Nuevo Testamento que para mí tiene mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la encarnación. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, palabras del apóstol Pablo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjate lo que nos pone: el Dios de toda gloria me ama a mí, que estoy desposeído de toda gloria, de tal manera que Él se desprende de su gloria para acercarse a mí, para que yo pueda recuperar la gloria. Bueno, un trabalenguas, ¿verdad? Dios se hace pobre siendo rico. No tenía por qué hacerlo. Por amor lo hace, para que yo, que soy pobre, pueda tener un camino abierto de acceso a las riquezas de Dios. Esto lo va a decir el autor de Hebreos, cuando dice que por medio de su sacrificio, por medio de su venida, de su encarnación, de su obra completa, va a abrir un camino de acceso a la presencia de Dios. Un camino que estaba vedado, cerrado, por medio de su entrega, lo abre para que yo pueda tener la oportunidad de volver a la gracia y a la vida con Dios. Por eso necesitamos, y de forma muy breve y sencilla, entender algunas realidades de la encarnación para cada uno de nosotros. Y solamente en 3 perspectivas podemos ver la encarnación en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué significa la encarnación para Dios? Para Dios, la encarnación significa despojarse. Uso esta palabra del apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses. Se despojó
a sí mismo. Puso a un lado su gloria. No dejó de tener la gloria, la puso a un lado. Limitó voluntariamente su poder. No se quitó el poder, sino que lo limitó durante su tiempo en la tierra. Aceptó el sufrimiento que no merecía. Se entregó a la muerte y muerte de cruz. Fíjate, se despojó. Se despojó de su dignidad. Se despojó de su gloria. Se despojó de su comodidad. Se despojó incluso de su derecho de juzgar. Se despojó incluso de su ira para amarnos de una forma inmerecida. Yo no puedo entender cómo Dios me ama de tal manera que se despoja. ¿Cuánto me cuesta a mí perdonar a los que me rodean? ¿Cuánto me cuesta a mí despojarme y perder a veces de mi dignidad o de mis privilegios para amar a otros? Sin embargo, Dios lo hizo por mí. Se despojó de todo para acercarse a mí. Por eso esto, que para Dios significa despojarse, para mí significa esperanza. Un himno clásico dice que Dios le desamparó para ampararme. Él se despojó para vestirme, para que yo pueda ser revestido. Pueda ser revestido del perdón, porque Cristo se humanó, para mí hay perdón, en su carne hay redención. Efesios capítulo 1, versículo 7, Colosenses capítulo 1, versículo 14. Porque Él se hizo carne, yo tengo esperanza de tener paz. Esa paz que he perdido por consecuencia de mi pecado. Porque Él se hizo carne, en su cuerpo pudo ser reconciliado y tener paz con Dios. Pero mucho más, porque Cristo se hizo carne, tengo esperanza de gloria. No solo esperanza para este tiempo, sino esperanza para la eternidad. Es un camino nuevo y abierto. La encarnación para Dios significa despojarse para que nosotros podamos ser revestidos de esperanza, esperanza de perdón, de paz y de gloria. Por eso, para nuestro presente, en el día de hoy, el hecho de que Dios se haya encarnado, ¿qué implica? En primer lugar, implica que debemos de huir de melancolía e iconografía para ver solamente la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos de empezar a dejar de ver el romanticismo de la Navidad y de los presentes en aquel evento, para ver que lo único importante de Belén, de la encarnación, es el Cristo que nace por amor a cada uno de nosotros. Y por eso en nosotros debiera despertarse un espíritu de gratitud por el amor recibido que no merecíamos. Un espíritu de adoración al ver la soberanía del poder de Dios obrando algo que es incomprensible para nosotros. Debía de despertar en nosotros en el presente también un compromiso de entrega. Como Cristo se despojó, así nosotros también debemos despojarnos de tantas cosas que nos limitan. Debe producir en nosotros un ejemplo de imitación. Si Cristo se acercó para dar respuesta a mis necesidades, del mismo modo somos llamados a que, como Él nos amó, nos entreguemos en amor a los que nos rodean, nos acerquemos, nos identifiquemos a aquellos que están en necesidad y no nos aislemos. En muchas ocasiones se ha visto el mensaje del Evangelio como un aislarse de las realidades, alejarse de lo que nos rodea. Sin embargo, Cristo se acercó a nuestra miseria, se acercó a nuestro dolor, se acercó a nuestra podredumbre para sacarnos. Él se manchó sus pies para que nosotros pudiésemos ser levantados del fango. Nosotros debemos hacer lo mismo que Él hizo por nosotros. Pero reconocer la encarnación debe de implicar para nosotros no una fiesta, sino una entrega. Implica una entrega para servir, más que para festejar nuestro orgullo. Es poner las manos, los pies, la totalidad de nuestra vida al servicio de Dios para que ese mensaje que se ha acercado, que se ha hecho visible, podamos comunicarlo en medio de esta sociedad. No quedarnos callados en nuestra comunidad, sino proclamar las verdades y la gloria de aquel que se acercó. El llamado de la encarnación de Dios en Cristo para nosotros es contundente. Ya habéis visto el proceder de Dios, imitadlo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, imitadla. Dios se ha acercado aún viendo nuestra maldad.
Y nosotros debemos hacer lo mismo. En lugar de alejarnos, debemos involucrarnos, acercarnos al necesitado. Dios se ha humillado para que yo sea enriquecido. Y a veces nosotros nos pasamos la vida peleando por quitar lo que el otro tiene, dominados por la ambición. Él se despojó, no acumuló. Dios no ha tomado en cuenta mis pecados, los ha perdonado pagando de sí mismo mi deuda. Y a veces nosotros guardamos la cuenta de rencor por lo que nos han hecho. Y decimos, sí, yo perdono, pero no olvido. Esto no es perdón, esto no es lo que hemos aprendido de Cristo. Él no ha tomado en cuenta tanto de lo que yo le he hecho. Ya conocéis la gracia de Dios. Ya conocéis la gracia de Dios que obra un milagro incomprensible para la humanidad. Se acerca a ti y se acerca a mí. Ahora vosotros tened ese mismo sentir. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose igual a nosotros. Y aún estando en esta condición humana, se despojó más para llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Lo entregó todo, por ti y por mí. ¿Conoces la gracia de Cristo? Imítala. Haya ese mismo sentir. La encarnación nos refleja la gloria de Dios, pero también nos refleja nuestra responsabilidad en el presente de ser como Cristo en este tiempo. Que Dios te bendiga. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.
Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Qué gran ejemplo, qué gran modelo, qué gran motivo de adoración tenemos cuando vemos hacia la encarnación de nuestro Dios. No podemos parar y perder el tiempo buscando explicaciones, sino que solamente debemos acudir con adoración, con gratitud, con reverencia y con entrega. Con gratitud por lo que supone de perdón para mí, con adoración por la manifestación de la gloria de Dios, con entrega por las necesidades del entorno, para responder también a aquellos que viven en la misma ceguera en que yo vivía, para que pueda transmitir la vida que no está en mí, pero sí en aquel que se encarnó para manifestarnos la luz de la vida en medio de este tiempo. Por eso, como son tantas cosas que a veces nos resulta difícil comprender, es el Espíritu el que trabaja en nosotros para llevarnos a la convicción y llevarnos a la aceptación de nuestra pequeñez cuando nos comparamos con Dios. No puedo entender todo de Dios, pero por eso mismo le adoro, porque sé que Él es mucho más grande que yo. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a aceptar todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero no a quedarnos egoístamente acaparando para nosotros, sino despojarnos también de nuestra comodidad para que la vida de Cristo sea proclamada a todos aquellos que nos rodean. Vamos a pedir su ayuda en este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor hacia mí, por tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias por ese amor que se despoja de todo para aceptarme y para ampararme en medio de este tiempo. Gracias por tu entrega, por tu pasión, por tu cercanía. Gracias por todo lo que has hecho por mí, porque te has entregado hasta lo máximo, haciéndote pobre para que yo sea enriquecido. Señor, enséñanos a vivir de este mismo modo, en ese mismo modo de entrega, de renuncia, de acercamiento a los que nos rodean, en ese mismo modo de manifestar tu gloria en medio de este tiempo. Por eso, Padre Celestial, aquí estamos con nuestra debilidad ante ti, con nuestra pequeñez y sin comprender muchas cosas, pero sabiendo que tú eres Dios, el Todopoderoso, que cuida de cada uno de nosotros. Así, Señor, pedimos tu ayuda y tu guía para entender y servir como solamente tú te mereces, y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y te cuide en todo este tiempo.